Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. En este episodio titulado simbólicamente El día de mi juicio final, me gustaría compartir cómo fueron los primeros días en la consulta de rehabilitación y drogodependencia con mi terapeuta Manoli. Aclaración del podcast anterior. Mi rehabilitación no se produjo con un internamiento. Fueron consultas diarias en la sanidad pública. Bien, en primer lugar me gustaría dejar unos apuntes breves para poner en contexto mis primeros días de abstinencia etílica. Y me gustaría hacerlo así porque no todas las personas entran del mismo modo, al igual que no todas salen de la misma forma. Mi caso por aquellos días era un caso bastante extremo, hasta el punto de que el equipo médico del centro de drogodependencia recomendó a mi padre y a mi madre no suspender bajo ningún concepto el consumo de forma inmediata. El motivo era sencillo desde un punto de vista médico. La cantidad de alcohol consumida hasta entonces, y en particular durante las semanas previas a mi declive total, había sido tan frenética e inmensa que pararlo de golpe podría suponer un riesgo para mi vida. Insisto, literalmente. Y viendo los síntomas tan brutales de abstinencia, médicamente nadie se arriesgaba a recomendar que parase el consumo de raíz. Eso no significaba que pudiera consumir alegremente, para nada. Lo que se pautó fue un consumo racionado a lo largo de cada día. Tratar de resistir lo máximo posible hasta que mis manos, mi cuerpo se descomponían por completo, comenzaba a temblar, a sudar, a sentir unos ataques de pánico y unas alucinaciones tremendas. Ahí comprendí lo que era sentir eso que llaman delirium tremens. Y vaya si lo sentí, a base de bien. De modo que, como me esperaban meses y meses en casa de mi padre y mi madre, ya que no podía pasar por aquello solo, había que planear cómo iban a ser esas semanas. Hay que tener una cosa muy clara. Una cosa es la desintoxicación y otra la deshabituación. En el tema del alcohol, desintoxicarse básicamente es limpiar tu organismo de todo rastro de alcohol, que en mi caso era inmenso y bastante. Pero deshabituarse tiene más que ver con el modo en que comenzarás a volver a relacionarte con la vida una vez que tengas que salir de nuevo al mundo real, pero sin la muletilla ni el apoyo del alcohol. De modo que en mi caso lo primero fue limpiarme de la sustancia, de la droga en sí, y digo droga porque el alcohol es la droga legal más potente que existe. Médicamente no hay ninguna droga cuyo síndrome de abstinencia pueda matarte, ni siquiera la heroína. Te pueden encerrar en una habitación, atarte y dejar que pasen los días hasta que el mono desaparezca. Pero en determinados niveles de alcohol, la reacción corporal, las alucinaciones que se provocan al dejar de consumir, pueden ser tan potentes que te manden directamente al otro barrio por un ataque cardíaco. De modo que, nada, allí estaba yo, sentado, sin poder prestar atención a nada, porque lo único que quería era regresar a casa y que me dieran mi ración de alcohol, que me arrancase la sensación de estar poseído, como en las películas de terror. No todos los casos son iguales, insisto, pero aseguro que os sorprendería la manera en que cada persona percibe los síntomas que su cuerpo le está pidiendo cuando necesita físicamente alcohol. He conocido tantos casos como alcohólicos y alcohólicas, así que no te despistes ni te engañes cuando escuches lo jodido que estaba yo, porque unos años antes de llegar a esta situación, mi cuerpo ya me había avisado de otras formas mucho más leves y sutiles. De modo que si estás pensando, yo no estoy así, o mi pareja o familiar, amigo, conocido, conocida no lo están hasta ese punto,
Espero que no tengan que llegar al límite al que llegué yo para afrontar que tienen el mismo problema que tengo yo. Insisto, la puerta de entrada de cada persona es o puede ser distinta, pero todas tienen un factor común, ya sea diario, alternando entre días, los fines de semana o de cualquier otro modo. Yo he pasado por todo ello y como me permitía hacer una vida, entre paréntesis, normal, pues aquello ayudó, en ese sentido se puede decir ayudar, a que muchos de los síntomas los considerara resaca enorme, porque los pasones habían sido enormes. Dicho esto, en este episodio os voy a dejar claro cómo una persona puede presentar todos los síntomas del universo de que tiene un problema con el alcohol y poder a la par mantenerse a salvo de reconocerlo, o simplemente no saber o poder reconocer por qué tiene esos días en que no consume. Una vez me retaron y por orgullo estuve 3 meses sin beber, por demostrar lo indemostrable. Después de esos 3 meses me bebí 6 meses en una sola semana. Así que engaño, ya lo advertí en el primer episodio, lo justo. Vamos a entrar en materia. Voy a hacer un acto de honestidad absoluta, y ese acto es leer parte de mi historial médico y etílico. Y cuando lo recite, entendedme la pequeña broma, tened presente que a pesar de todos esos episodios que relato, yo seguí bebiendo y fui perdiendo cosas, personas por el camino. Me convencí y me convertí en la persona más autodestructiva que me rodeaba, y además comencé a meter a mi familia en un auténtico infierno. Mi historial es muy resumido y únicamente de los 2 últimos años previos al comienzo de mi rehabilitación. Vendría a ser en el año 2013. Tengo una fractura descomunal de hombro que me tiene 1 año y medio, casi 2 años, en rehabilitación de fisioterapia. Aquel día iba a recoger un título que ahora no viene al caso, y comencé a beber, de tal manera que tal como salía de casa me desplomé, me caí por la escalera y me destrocé el hombro. Bien, como digo, eso fue en 2013 y bueno, pues no contento con ese 1 año y medio, casi 2 años, durante ese tiempo estuve consumiendo, pues casi diría aún más si cabe. Por poner otro ejemplo de mi historial, en 2014, que todavía seguía en rehabilitación, tengo un ingreso en urgencias por ingesta alcohólica. Esto se convertiría en el cuento de nunca acabar. Ese fue un día 13 de agosto de 2014. Para que os hagáis una idea, en ese mismo mes, el día 19, vuelvo a entrar. Mismo diagnóstico, ingesta alcohólica, esta vez con alteración del comportamiento. El día 20 de ese mismo mes vuelvo a entrar porque había consumido tal cantidad a escondida en casa de mis padres que fui a levantarme para ir al baño, tropecé y me rompí la ceja izquierda. Pasamos unos meses más tarde, al mes de noviembre de 2014, de nuevo intoxicación por estupefacientes y alcohol. Bueno, esto es un pequeño resumen de mi largo historial alcohólico. Si después de leer esto tal cual está en mi historial médico te queda alguna duda de que siempre se puede tocar más fondo, igual deberías replantearte que aunque no hayas pasado por este tipo de cosas tan brutales, o bien no te haya llegado tu hora, o bien no es necesario que pases por todo esto para que sepas que tienes un problema con el alcohol,
igual deberías pararte un momento y pensarte y pensar qué estás haciendo. Hay una cosa que me gustaría señalar. Aunque será objeto de un episodio en concreto, hay un hecho en mi historial clínico, y es que estuve ingresado una semana en el psiquiátrico, o lo que se llama salud mental. Ahí en nada. Y lo dejo para otro episodio porque hay que ponerlo en su contexto. Pero creo que con diferencia es de las peores situaciones a las que he tenido que enfrentarme en mi vida, con el añadido de despertar en aquel psiquiátrico con un síndrome de abstinencia para morirse. De modo que dicho queda, conste que durante todos esos episodios de mi vida yo estaba tan convencido de que mi problema no era el alcohol, sino la ansiedad y la depresión, que la gente que tenía a mi alrededor llegó a un punto en que se convenció también. Y eso fue un error. En mi caso fueron muchos errores. Pero si esos errores tuvieron que llegar para poder hablar tal y como te hablo hoy, lo acepto como parte de la vida, de mi vida, sin sentirme avergonzado ni orgulloso ni culpable, porque sé diferenciar la culpa de la responsabilidad. Ya lo dije en el primer episodio. Y yo me hice, me hago y me haré responsable de todo y cada uno de mis actos en general y todos los que tengan que ver con el alcohol en particular. Y soy yo quien respondo de ello y por ello. A quienes debí pedir disculpas de todos estos actos ya lo hice, y lo cierto es que con el tiempo ellos y ellas me han hecho ver, o quizá saber, que no era necesario. Quizá porque estuvieron a mi lado y entendieron de muchas formas que esto es una enfermedad, y por una enfermedad, en principio, no habría que pedir disculpas. Eso sí, hay algo que me gustaría dejar bien claro: que nadie entienda ni deduzca de mis palabras que por el hecho de ser alcohólico o alcohólica todo es perdonable. Hay cosas que jamás he hecho. Jamás he llevado a cabo actos de violencia física con ninguna persona. E igual, en tu caso es diferente. Pero si lo hubiera hecho, tendría que asumir que fui responsable de aquellos actos. El alcoholismo tampoco puede servir como una tapadera ni un salvoconducto de todos nuestros comportamientos. Eso jamás. Y quiero que quede bien claro. Que yo perdiera el carnet de conducir, que pusiera en riesgo la vida de otras personas conduciendo con una tasa de alcohol cercana al coma etílico, que por ese motivo acabara en un juicio y con antecedentes penales, no me hace pensar que en aquellos momentos estaba enfermo y todo quedaba tapado o excusado, porque aunque realmente estuviese enfermo, todo y cada uno de mis actos se produjeron bajo mi responsabilidad o mi irresponsabilidad, como queramos verlo, como quieras verlo. Y por fortuna jamás he tenido que lamentar daño físico ajeno alguno durante todos esos años consumiendo. Pero también te digo, muchas de las noches que he pasado en vela intentando reconciliarme con todo y cada uno de mis actos y sus consecuencias, ahí se quedan. Cada vez que me sucede, aunque vaya sucediendo menos, considero que es un precio que tengo que seguir pagando. Pero la verdad, yo preferiría verlo de otro modo y pensar que mientras tenga presente alguno o todos aquellos actos, pues quizás me sirva para reafirmarme en que la vida alcohólica no es vida, y que prefiero 1000 noches de insomnio a una sola de consumo de alcohol. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas, un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Nos vemos en breve, a ser posible, libres de alcohol. Gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos.
sin miedo.